Los fundamentos de la técnica psicoanalítica de Horacio Etchegoyen. No todo lo que aparece en el proceso analítico es transferencia. Es decir, siempre hay algo más. La transferencia está en todo, pero no todo lo que está es transferencia. Al lado de esta se encuentra algo a lo que llamaremos alianza terapéutica. En todo proceso analítico, el paciente colabora con el analista, a pesar de sus resistencias, debido a que el yo está destinado a disociarse como parte de este proceso. Esta idea es típicamente freudiana. Sin embargo, es Sterba quien habla de la disociación del yo como parte del trabajo analítico, en El destino del yo en la terapia analítica. Concretamente, en este trabajo habla sobre la alianza terapéutica del yo, la cual consta de dos partes. Una de estas partes va a colaborar con el analista y es lo que vamos a llamar alianza terapéutica. Y la otra, basta ver este video para averiguar su nombre. Como ya mencionamos anteriormente, en el proceso analítico no todo es transferencia. Este se acompaña también de lo que llamamos alianza terapéutica, constituida por dos partes. Una de ellas colabora con el terapeuta y la otra se opondrá. Ahora vamos a hablar sobre la parte que colabora con el terapeuta, la cual está vuelta a la realidad y a los dictados del superyo, mientras que la parte oponente comprende los impulsos del ello, las defensas del yo. Toda esta disociación del yo será producto de la identificación con el analista como fruto de la experiencia del análisis. Esto sucede así. El paciente llega con sus propios conflictos, a los cuales el analista reacciona con una actitud de observación y reflexión. Esto hará que el analizado se identifique respecto a esa actitud y entonces adquiera también la capacidad de observar y criticar su propio funcionamiento, cuya consecuencia de este proceso analítico sea la disociación del yo del analizado. La resistencia de transferencia. De acuerdo con el modelo freudiano de 1912, la transferencia se establece como la resistencia al trabajo de investigación del análisis, ya que el paciente actúa para no recordar una experiencia infantil, lo que promueve una defensa del yo frente al analista, transformado en representante de las mismas tendencias a las que el yo del analizado se tiene que oponer. Es por ello que el trabajo del analista consiste en superar la resistencia de la transferencia que obstruye el avance del proceso. Cuando el analista interpreta la resistencia, contrapone al yo del analizado a la actividad instintiva que se ha reactualizado en la transferencia. La actitud de trabajo del analista y la forma en que le habla a su analizado, es decir, su uso del nosotros y su constante llamado a la tarea, son una permanente invitación para que el paciente se identifique con él. De esa forma, y valiéndose de la interpretación, el analista le ofrece al analizado la oportunidad de una identificación, que es la condición necesaria del tratamiento analítico. Regresión y alianza terapéutica. Elizabeth Setzel dice que la neurosis de transferencia es una manifestación de la resistencia. Por eso, el análisis del yo consiste en el análisis de la defensa. Solo una vez que las defensas del yo fueron minadas y los conflictos instintivos ocultos se movilizan, puede desarrollarse la neurosis de transferencia. Por tanto, esta solo se dará por un proceso de regresión. Neurosis de transferencia. Formación de compromiso que sirve al propósito de la resistencia. Esta regresión se fomentará por medio de la situación analítica. Asimismo, Setzel menciona que aquella división del yo que ya mencionamos solo puede darse por medio de este proceso de regresión terapéutica. Esto sucederá en los primeros meses de tratamiento, donde también se delimitan las áreas de la neurosis de transferencia y la alianza terapéutica. La regresión para Setzel
es una manifestación de resistencia que opera como mecanismo primitivo de defensa, pero que a su vez es un reforzamiento de esta misma resistencia, condición necesaria del trabajo analítico. De Sterba a Zetzel. Por otra parte, Sterba sostiene que el tratamiento psicoanalítico se hace posible por un proceso de disociación del yo, una de cuyas partes, la que está vuelta hacia la realidad, sella una alianza con el analista, para observar y comprender a la otra, la instintiva y la defensiva. Y un punto fuerte de su razonamiento es que esta disociación se hace posible porque el analista interpreta. Toda su concepción se apoya en la tarea interpretativa del analista que opera sobre el outing-out del conflicto, transformándolo en pensamiento, en palabras, a la par que le sirve como modelo de identificación al analizado. Es por eso que para Sterba no es necesaria la teoría de la regresión terapéutica, por lo cual la alianza empieza a formarse justamente cuando el analista interpreta. 2 tipos de regresión. Hasta este punto, seguramente te has preguntado cómo es posible que la regresión terapéutica se conceptúe como un mecanismo de defensa y a la vez se le involucre como el factor que moviliza las defensas. Para esto es necesario saber que esta regresión lleva al yo a una situación anterior. Zetzel ya tenía en cuenta este punto de confusión, por lo que distingue 2 tipos de regresión en la situación transferencial. El primero debe considerarse como un intento de elaborar experiencias traumáticas infantiles o de volver a un estado anterior de gratificación real o fantaseada, paso preliminar y necesario para elaborar el conflicto. El segundo se atribuye a un deseo de volver a un estado anterior de descanso o gratificación narcisista, que busca un estado statu del instinto de muerte. Para Zetzel, ambos tipos de regresión se observan en el análisis y son la repetición de la necesidad de resolver el conflicto. Después del Congreso de Ginebra. La ponencia de la doctora Zetzel, realizada en el Congreso de Ginebra, fue el punto de partida de una investigación importante sobre el papel que cumple en el proceso psicoanalítico la alianza terapéutica. Es por ello que de la comparación y el contraste entre esta alianza y la neurosis de transferencia surgen los criterios de analizabilidad y la hipótesis de una regresión terapéutica en respuestas a las particularidades que ofrece al analizado el comienzo del tratamiento analítico. Aún así, la alianza terapéutica se sigue entendiendo como asentada en las funciones autónomas del yo y concretamente en la autonomía secundaria, pero se le remite a las primeras relaciones del objeto del niño con los padres, en especial con la madre. En 1974 se mantiene íntegramente el concepto de que la alianza terapéutica es la base indispensable del tratamiento analítico y se le vuelve a definir como una relación positiva y estable entre el analista y el paciente que permite llevar a cabo la labor de análisis. Además, se sostiene que dicha alianza es pregenital diádica, pero su límite con la neurosis de transferencia se hace más fluido, más coyuntural y funcional. Algo más sobre la regresión analítica. Se habló de 2 tipos de regresión. Por tanto, hay que saber diferenciar sobre regresión institucional y regresión del yo. Por regresión institucional se entiende a una liberación regresiva de energía, compatible con una conservación de autonomía secundaria, siempre que las funciones fundamentales del yo permanezcan intactas. Por eso, esta regresión es fundamental en el proceso analítico. Antes de describir la regresión del yo, es pertinente decir que la relación de objeto primaria es la que conduce a la identificación del yo en la relación temprana madre-niño. De este natural logro, el yo comienza a formarse características de autonomía secundaria. Por eso vemos a un yo más estable. Sin embargo, este puede estar sujeto a regresión en determinadas circunstancias de tensión. Por tanto, en la regresión del yo, vemos a un yo perturbado en su autonomía, que impide el proceso analítico
y la alianza terapéutica. La relación analítica no transferencial. Transferencia y alianza. Freud hizo una clasificación sobre la dinámica de la transferencia en 1912, en donde mencionó que las resistencias se alimentan tanto de la transferencia erótica cuando asume un carácter sexual como de la transferencia negativa, dejando separadas de ellas a la transferencia positiva sublimada, motor de la cura tanto en el análisis como en los otros métodos de tratamiento. Aunque incluso hay algunos autores que lamentan esa decisión freudiana y piensan que si se hubiera separado más resueltamente ambas áreas, la investigación ulterior se habría simplificado. Sin embargo, nadie duda de pronto que la alianza terapéutica tiene que ver muchas veces con la transferencia positiva y hasta con la negativa, si bien es legítimo el intento de separar ambos fenómenos. Las ideas de Grinson. Ralph Grinson habla del concepto alianza de trabajo, el cual describe como un fenómeno de transferencia relativamente racional, desexualizado y desagresivizado del paciente con el analista, lo que más tarde asocia con el rapport. Esta alianza sucede por la colaboración entre el yo racional del paciente y el yo racional del analista, en un proceso de identificación con el trabajo que este último hace y en un encuadre que facilita la alianza de trabajo, la cual hace posible trabajar con determinación la situación analítica. Una división tripartita. Como ya se mencionó anteriormente, Grinson postuló en su trabajo de 1965 que el fenómeno transferencial y por ende el tratamiento analítico debe entenderse como una relación entre dos fuerzas paralelas y contrarias, la neurosis de transferencia y la alianza de trabajo. Para Grinson, lo real significa dos cosas, lo que no está distorsionado y lo genuino. Las reacciones transferenciales no son reales en el primer sentido de la palabra, ya que están distorsionadas, pero son genuinas. Y al revés, la alianza de trabajo es real en el primer sentido del término, esto es, acorde con la realidad objetiva, apropiada, no distorsionada, pero en cuanto surge como un artefacto de la cura, no es genuina. Por lo tanto, y con respecto a esta división tripartita, se tendría que dividir en tres fuentes nuestro campo de trabajo, fomentando lo que nos ayuda del analizado, aunque no sea genuino, aceptando que colabore con nosotros por motivos espurios. Grinson y Wechsler en el Congreso de Roma. Dividen la relación analítica en transferencial y no transferencial. Dentro de esta última hemos hablado sobre alianza terapéutica, de la cual se segrega la alianza de trabajo. Retomando a Anna Freud, Grinson y Wechsler, dicen que el paciente mantiene una parte sana de su personalidad, que mantiene una relación real con el analista. Y como en toda relación siempre hay una mezcla entre fantasía y realidad, o que será lo mismo decir entre realidad histórica y realidad material. Aquella parte sana del paciente es para Meltzer el nivel más maduro de la mente que todo paciente tiene y que deriva de la identificación introyectiva con objetos internos adultos. Es entonces con la parte adulta del paciente con la que se va a construir una alianza en el proceso analítico. De cómo reforzar la alianza terapéutica. La alianza de trabajo no solo existe, sino que puede ser inhibida o reforzada. Y como ya se mencionó anteriormente, la contribución más importante del analista a la alianza terapéutica proviene del trabajo diario con el paciente, de la forma en que se comporta frente a él y de su material, de su interés, su esfuerzo y su compostura. Además, un elemento que refuerza notablemente la alianza de trabajo es la franca admisión por parte del analista de sus errores técnicos, sin que ello implique para nada ningún tipo de confesión contra. Asimismo, existe un comentario de Paula Heyman, el cual puede ser el punto de partida para discutir algunos de los recaudos con que Grinson y Wechsler buscan reforzar la alianza de trabajo. Por una parte, Grinson afirma que hay que reconocer nuestros errores y fallas cuando el analizado los advierte, por lo cual Paula le pregunta, ¿por qué no hacemos lo mismo cuando el analizado nos elogia? Pero Grinson dice que por lo general los elogios del paciente son exagerados y poco realistas,
Pero ese no es el caso. ¿Aceptaríamos acaso el elogio si fuera cierto y ajustado? A diferencia de Grinson, Heyman considera que no corresponde reforzar o rectificar el juicio de realidad del analizado. Es decir, que aunque suene paradójico, la mejor manera de restablecer el contacto del paciente con la realidad es no ofrecérsela por nosotros mismos. La alianza terapéutica del niño. Es bien sabido que la naturaleza de la mente infantil es diferente, por lo que la alianza en el niño se comprende de características especiales. En esta se observa en el niño un deseo consciente o inconsciente para cooperar y disposición para vencer sus dificultades internas, conciencia de enfermedad y necesidad de ser ayudado. En la experiencia del análisis, el niño encuentra a una persona que lo comprende y le despierta sentimientos positivos. La alianza, en el caso de los niños, depende de él y de los padres, quienes lo estimulan para continuar el tratamiento, pero se diferencia por dos formas. La alianza, que se compone de todos los factores y que mantienen al paciente en tratamiento, y la que les permite seguir adelante a pesar de la resistencia o transferencia negativa. La primera, en la que el niño puede cumplir su objetivo sin ser parte de esta alianza o por imposición de sus padres, que continúan llevándolo a pesar de que ésta no se haya dado. Pseudoalianza terapéutica. Muchos autores como Grinson, Sandler y entre otros señalan que la alianza terapéutica y la transferencia se confunden, que a veces la alianza reposa en elementos libidinales y menos frecuentemente agresivos, y también se pone al servicio de la resistencia, impidiendo así el desarrollo de la neurosis de transferencia. En base a esas observaciones clínicas, Moisés Rabi considera que debe tenerse siempre en cuenta la formación de una pseudoalianza terapéutica y prestar atención a los indicadores que puedan descubrirla. Por ello, Rabbit considera que la pseudoalianza terapéutica es una expresión de lo que Bion llama personalidad psicótica o parte psicótica de la personalidad, que a veces asume la forma de la reversión de la perspectiva, por lo que una de las características de esa reversión es la aparente colaboración del analizado. En cuanto expresa la parte psicótica de la personalidad, la pseudoalianza terapéutica oculta, bajo una fachada de colaboración, sentimientos agresivos y tendencias narcisistas, cuya finalidad es justamente atacar el vínculo y entorpecer la labor analítica. Alianza terapéutica. Discusión, controversia y polémica. Como hemos observado, la idea de alianza terapéutica cuesta declararla en conceptos claros. Es por eso que cuando hablamos de ella toma diferentes posiciones. Pero el quehacer del psicoterapeuta es precisamente interpretar aquello que se entiende por transferencia o alianza terapéutica para resolver el conflicto. Además, como dice Bion, el analista no tiene que ver con los hechos, sino con lo que el paciente cree que son los hechos, ya que en parte la actitud del analista siempre va a depender del material que surja. Es decir, si el paciente habla con su parte adulta, habrá que responderle como adulto. Si es con la parte infantil, lo que corresponde es interpretar a nivel del niño qué es en ese momento. Ante todo ello, la discusión que se tiene entre conceptos se debe entender también desde el punto teórico de cada autor, incluso desde la concepción de realidad de estos. Presentaron Jacqueline Plata y Celeste Ortega.